pues nuestro devoción de, de este miércoles, ¿verdad? Pues vamos a orar para poder iniciar. Padre Santo, bendito Dios, te agradecemos, Señor, por esta tarde, Señor, porque nos das nuevamente, Señor, un miércoles más, Señor, poder conectarnos, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque ya se pudo conectar mi hermanita, Señor, Cachita, Señor, bendícelas, bendice a todos aquellos que se pudieran conectar, Señor, y los que posteriormente, Señor, lo pudieran ver, Padre Santo, que tú hables a nuestro corazón, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, seguimos siendo instruidos, seguimos siendo sanados, Señor, en cada área de nuestras vidas, bendito Dios, y te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas, Señor. Ayúdanos, Señor, ser diligentes, Señor, y a ser hacedores de tu palabra, Padre Santo. Te doy gracias, te pido que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, usa mi vida, Señor, que tú seas, Señor, a través de mí, Señor, que tu palabra, Señor, sea de bendición para todos aquellos que, Padre, que lo pudieran escuchar, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional lleva por nombre No mires atrás y en el pasaje con el cual vamos a iniciar se encuentra en Lucas 9:62. Por favor, ¿me puedes apoyar? Dice la escritura, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así es. Yo me voy a leer nuevamente este pasaje, pero en palabra de Dios para todos. Y dice, pero Jesús le dijo, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Lucas 9:62. Y es verdad lo que dice este pasaje, ¿verdad? Por eso el nombre de nuestro devocional dice, no mires hacia atrás, porque ahora nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, nuestra mirada tiene que estar hacia el frente, no mirando atrás, ¿verdad? Porque aquí en este pasaje que leímos, ¿verdad? Dice que, que no debemos, si empezamos a hacer algo, pues debemos de concluirlo, ¿verdad? Porque muchas veces nos puede pasar eso en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos empezado a lo mejor un reto, algún proyecto y no lo concluimos, ¿verdad? Y aquí en este pasaje nos habla, dice, aquel que empieza a arar el campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y así es en lo espiritual, ¿verdad? O el que sirve, ¿verdad? Si tú empiezas en algo, pues debes de concluir con eso, ¿verdad? Porque esto es para lo que se hace es para el reino de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas como cristianos, el camino de la fe no siempre pues es fácil, ¿verdad? Yo creo que cada uno de los que nosotros hemos ya caminado un tiempo con el Señor, pues pasamos por dificultades, ¿verdad? Pero estamos seguros y confiados que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que nuestra fe está cimentada en Jesús, ¿verdad? Que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y pues a menudo, pues todos enfrentamos, ¿verdad? Pues dificultades, distracciones, dudas, tentaciones que nos invitan, perdón, a mirar atrás, ¿verdad? Al desear, el decir, ay, pues, mejor, incluso muchos tristemente pues vuelven, ¿verdad? Hacia atrás. Y Dios hoy nos habla, ¿verdad? Y nos hace la invitación, pues que no miremos hacia atrás, ¿verdad? Sino que permanezcamos caminando, dando pasos de fe, ¿verdad? Aún a pesar de las circunstancias, distracciones, dudas, tentaciones que se nos presenten en nuestro diario vivir, debemos de mirar hacia el frente y no hacia atrás. Como lo leímos, ¿verdad? En Lucas 9:62, que es nuestro texto base del día de hoy. Vemos que la decisión de seguir a Cristo pues nos implica pues una determinación inquebrantable y eso es bien importante, ¿verdad? Ser determinados. Decisiones. Ajá, porque nuestra vida diaria está llena de decisiones, ¿verdad? Y tenemos que ser determinados y tiene que ser inquebrantable sin dudar, sin decir, no, me vuelvo atrás, no, tú continúa, ¿verdad? De no mirar atrás y servirle con integridad, es lo que hoy Dios nos está hablando, ¿verdad? Que pues que nos mantengamos firmes, que no miremos hacia atrás y que todo lo que hagamos siempre lo hagamos con un corazón pues humilde, pero también con integridad, ¿verdad? En este pasaje pues Jesús le enseña a sus discípulos
el costo de seguirlo, ¿verdad? Tiene un costo, ¿verdad? Ser parte de ser de esos discípulos de Jesús, hay un precio que pagar, ¿verdad? Entonces, veíamos, ¿verdad? Vamos a leer, bueno, lo voy a decir parafraseadamente, unos versículos antes del texto que leímos ahorita de Lucas, que es del 57 al 61, ¿verdad? Que nos dice que a uno le dijo, ¿verdad? En el camino te seguiré. Pero ¿qué pasó con él? Dice, a donde vayas, y su respuesta de Jesús fue, las zorras tienen guaridas y las aves sus nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Ahí él está diciendo que hay un costo, ¿verdad? Que a muchas veces a lo mejor no, como Jesús, ¿verdad? Aquí dice que él no tenía ni dónde recostar su cabeza, ¿verdad? En otras palabras, no vamos a tener pues algunas comodidades, así como, pues así pues debemos de pensar, ¿verdad? Si realmente queremos ser seguidores de Cristo, pues tenemos que estar dispuestos a veces pasar por dificultades, como todo el mundo, ¿verdad? Todas las personas pues pasan por dificultades, pero algo tan hermoso es que nosotros tenemos un Dios que nos sostiene, que nos da esperanza, ¿verdad? Para salir de esas dificultades tomadas de su mano, ¿verdad? Sí, sí, o sea que le dice, ¿no? Dice, ok, tú me quieres seguir, dice, pero aquí no vas a tener tus comodidades que tienes, ¿no? Y es lo que estaba diciendo mi esposa, ¿no? Muchas veces empezamos muy bien, vamos a la iglesia, después nos empezamos a enfriar y entonces empiezas a ver esto de que te voy a seguir donde sea y Dios dice, no, espérame, piénsalo bien, porque aquí no vas a tener comodidades como tú piensas. O sea, seguir a Cristo tiene su dificultad, no es tan fácil, ¿no? Así es. Sí, con el versículo, ¿no? Así es bueno, ¿verdad? Seguir a Cristo, pero sí tenemos que estar bien Ujú. conscientes y seguros, ¿verdad? De que hay un precio que pagar, el de decir, por ejemplo, en las oraciones, ¿no? A lo mejor unas horas menos de sueño. Ahí es como decir algo que tenemos que pagar, de estar algo dispuesto a dar, ¿verdad? Para ser esos discípulos, ¿verdad? Para seguir sirviendo a Jesús, ¿verdad? Y decía, continuamos con ese pasaje, ¿verdad? Y le dijo a otra persona, ¿verdad? Y la respuesta de aquella persona fue, deja y entierro a mi padre, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús fue, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y tú anuncia el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí, verdad? Que la prioridad es primero Dios, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer, porque muchas veces decimos, no, sí, Señor, te quiero servir, pero primero tengo que hacer esto o tengo que hacer el otro. No, aquí Jesús le está diciendo, ¿verdad? A este varón, ¿verdad? Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ocúpate de anunciar el reino de Dios, tú ocúpate en buscarme, tu prioridad sea yo, ¿verdad? En todo. Luego responde a otro más, ¿verdad? Te seguiré, Señor, lo que decía mi esposo, ¿no? Muchas veces somos pronto para hablar, no, sí, Señor, te seguiré y tú solamente, heme aquí, ¿verdad? Pero cuando ya el Señor nos Ujú. manda, Es donde ya no empieza esto. queremos, ¿verdad? Pero déjame que te despida primero, dice, ¿verdad? De los que están en mi Sí, es casa. donde empiezan los pero, ¿no? Así, Pero déjame, ¿no? sí, porque tengo visitas y no puedo hacer lo que tú me mandaste a hacer, Señor. Primero déjame atender los que llegaron a mi casa y después te atiendo, ¿verdad? Atiendo lo que tú me has mandado a llamar, ¿verdad? Por eso es lo que decía mi esposo muchas veces, pues nos decimos, no, sí, Señor, yo quiero servirte, yo quiero buscarte, pero después ponemos excusas o pretextos para no seguirlo, ¿verdad? O no seguir haciendo lo que Dios nos manda. Su prioridad, pues no era la del Dios, sino en estar en su casa o lo de su casa, ¿verdad? Que no es malo, definitivamente, pero nuestra prioridad como nosotros, como discípulos, pues es seguir a Cristo, ¿verdad? Por eso fue la respuesta de Jesús y les dice, ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y eso lo leímos, ¿verdad? En Lucas 9:62. Entonces, por eso es bien importante que nosotros seamos determinados, que seamos íntegros, decir, sí, Señor, yo te voy a seguir, ¿verdad? Yo voy a seguir en lo que yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer, ¿verdad? Con determinación, sí. Por ejemplo, eh, nuestro pastor Doroteo decía algo interesante el domingo, ¿no? Cuando terminó el culto, ¿no? O sea,
Tengamos cuidado con hablar porque lo que prometemos, dice la palabra de Dios, cumple lo que prometes, ¿no? Y sí es verdad, ¿no? O sea, empezamos muy gallones, no, yo silente, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero cuando ya empieza a hacerse un compromiso, empezamos, no, es que está muy pesado, es que ya no quiero hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo empezamos y lo dejamos. Entonces dice el Señor, si tú no eres capaz de terminar algo, no estás apto para entrar al reino de los cielos. No estás apto porque te falta compromiso, te Ujú. falta responsabilidad. Así Por es. eso dice, mejor no prometas si no vas a cumplir, porque yo te lo voy a demandar. Así es, votos, hablaba Así del es. voto, ¿verdad? Y eso sí es cierto, debemos de ser pues diligentes si nosotros hemos prometido algo al Señor o el decir, Señor, sí, yo voy a servirte, pues hacerlo, ¿verdad? Amén. Seguir a Cristo y no mirar hacia atrás, pues no es fácil, lo sabemos, ¿verdad? Yo, yo creo que también tú has experimentado que a veces no es fácil. Seguir a Cristo es dejar pues nuestras prioridades a un lado y poner a Dios en primer lugar. Y eso es lo que hace un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y eso lo vemos en Mateo 16:24, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así es. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo? Pues es renunciar a nuestras propias necesidades y anhelarlo, darle el control a Jesús y poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas, ¿verdad? No quiere decir que el decir, no, pues si tú anhelas algo, pero tú tienes que orar y pedirle a Dios, si esto, Señor, que yo quiero hacer es bueno para mí, créeme que Dios te va a dar el sí, ¿verdad? Para que tú lo hagas, ¿verdad? Pero si eso se antepone antes de buscar a Él, pues no va a ser bueno y al contrario, vas a empezar pues a menguar y ya no vas a querer hacer lo que venías haciendo, ¿verdad? Exactamente. Es que, por ejemplo, el devocional es, no mires hacia atrás. O sea, si ya empezaste, dice, ya no te regreses, ¿no? Continúa. Pero que dice, no nos cuesta negarnos a nosotros mismos, nos cuesta decir, híjole, dejé esto y a mí me agradaba, es que ya no tengo tiempo. Entonces, cuando empezamos a ver eso, estamos mirando hacia atrás y estamos volviendo al viejo hombre. Ya no estamos viviendo como unas personas renovadas, estamos regresando al viejo hombre. No queremos tomar la cruz, no queremos crucificar Nuestra nuestros carne. deseos, nuestros gustos, nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque dice una canción de la Sonora Santanera, ¿no? Primero yo, después yo, al último yo y siempre yo al último. Entonces, no queremos negarnos a nosotros mismos, ¿no? Queremos que Dios se adapte a nosotros y no nosotros a Él, ¿verdad? Así es, entonces tenemos que si queremos ser discípulos, ¿verdad? De Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Mm, Y tomar su cruz, dice, y sígueme. El tomar nuestra cruz es aceptar pues las consecuencias de seguir a Jesús, incluso si eso significa sufrimientos o persecución por nuestra fe, ¿verdad? Nosotros pues le damos gracias a Dios que no estamos en un país como en otros lugares, ¿verdad? Donde sabemos que hay algunos estados de aquí de México, ¿verdad? Que sí sufren persecución, pero ¿en qué manera podemos sufrir persecución? Pues que por nuestros familiares, tal vez algunos compañeros, los que trabajan, algunos compañeros de trabajo, los jóvenes que estudian, pues con algunos compañeros, ¿verdad? Muchos son pues atacados, ¿verdad? A través de pues ellos confesar su fe y decir que son cristianos, pues mm, tristemente pues muchos son perseguidos, ¿verdad? Por su fe, pero sabemos y confiamos que Dios pues los va a ayudar, ¿verdad? Y les va a seguir mm, dando pues esa sabiduría y esa determinación para pues que ellos sigan manifestando su fe a otros, ¿verdad? Y que un día, ¿verdad? Aquellos que tal vez los ofenden o los persiguen, pues que ellos conozcan de Cristo, ¿verdad? A través de ese testimonio, ¿verdad? Que Dios muestra a través de ellos. Y vamos a ir a una historia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pues es muy conocido, ¿verdad? Ese pasaje del hombre llamado Lot, que aconteció, ¿verdad? Con su esposa en Génesis 19:17, por favor. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida,
no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Así es, ¿verdad? Entonces, en esta historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra es un relato profundo, pues, que nos enseña sobre la gracia de Dios y la obediencia a Él. Claramente, ¿verdad? Porque aquí hubo una palabra que le dijeron, pues que saliera de ese lugar, ¿verdad? Porque iba a ser destruida, ¿verdad? Si le, yo creo que muchos conocen ese pasaje, ¿verdad? Ahí Dios les dice, ¿verdad? Que salieran porque iba a ser destruido ese lugar, ¿verdad? Entonces ellos fueron obedientes, ¿verdad? Y la necesidad de dejar, pues atrás el pecado. Aquí se habla, ¿verdad? Este pasaje acerca de eso, que, que ellos tendrían que salir de ese lugar, ¿verdad? Porque ya ese lugar, pues el pecado estaba, pues, de gran manera, ¿verdad? Vemos que dice algo bien importante en este pasaje de Génesis 19-17, dice que nos da una clara instrucción, ¿verdad? Que no miren, les dijo, ¿verdad? Y no miren atrás de ti. ¿Y qué pasó, verdad? Con la esposa de Lot, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? En este versículo no solo es el llamado a escapar del juicio, porque ya había un juicio para estas ciudades, ¿verdad? De que iban a ser destruidas, sino que también pues nos invita, ¿verdad?, a reflexionar sobre lo que significa dejar atrás un pasado que tal vez muchos no quieren dejarlo, ¿verdad? Quieren vivir nuevamente en ese pecado, ¿verdad? Porque es lo que significa de volver atrás, ¿verdad? Seguir viviendo en tus deseos, en tus anhelos, lo que tú disfrutabas, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Y aquí pues debemos de reflexionar, ¿verdad? Lo que está hablando en este pasaje, el cual está lleno pues de pecado y desobediencia, porque antes de conocer a Cristo estábamos en pecado y en desobediencia, ¿verdad? Pero ahora, ¿de qué debemos de hacer? Pues alcanzar y abrazar la nueva vida que Dios nos ofrece. Es lo que Dios nos dio, ¿verdad? Fue lo que alcanzamos cuando nosotros recibimos a Cristo, una vida nueva que Dios nos ofreció, ¿verdad? Vemos que aquí pues como Lot, y su familia son advertidos sobre la inminente destrucción de Sodoma y les dio la oportunidad de escapar de ese lugar, ¿verdad? Y de esa misma manera Dios también nos dio la oportunidad, ¿verdad? Los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos dio así una oportunidad como fue dada a la familia de Lot, ¿verdad? Dios en su gran misericordia pues envió ángeles para sacarlos de la ciudad antes de que el juicio cayera, porque dice que iba a ser destruida totalmente, que iba a haber fuego, ¿verdad? En ese lugar y fue consumido. Este acto de gracia y de liberación del justo Lot es una presencia del amor de Dios hacia aquellos que le pertenecen, así como nosotros, ¿verdad? Nosotros, dice que Una Dios, representación. Dios cuando nosotros lo recibimos a Cristo, dice que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que le pertenecemos, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Así Dios mostró esa gracia y esa misericordia para lo. En segunda de Pedro 2, del 7 al 9, ¿qué nos dice Gus? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, hasta nueve, ¿verdad? Ajá. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Ah, sí, hay una palabra que dice aquí, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta, Nefasta. nefanda, nefanda, que quiere decir dicho de una cosa que causa repugnancia u horror hablar de ella, es lo que significa nefanda, una nefanda conducta, que Dios abomina esa conducta de esos malvados, ¿verdad? Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra, porque es lo que significa nefanda, abominable, odiable, infame. Era lo que ellos se conducían de esa manera. Ya dice que había la maldad, había crecido. Por eso dice, porque este justo que es lo, ¿verdad? Moraba entre ellos y afligía. Entonces, por eso Dios, ¿verdad? Le dio esa oportunidad de ser librado y que fuera,
que saliera de esa ciudad juntamente con su esposa y con sus hijos, ¿verdad? Pero si ustedes leen más adelante esa historia, podemos ver que su esposa, pues, quiso mirar hacia atrás, ¿verdad? Observamos cómo Dios extendió su gracia hacia Lot y su familia para ser rescatados. Ahora también el Señor sigue extendiendo su gracia a cada uno de nosotros, ¿verdad? De ese amor, de esa misericordia, cuando nosotros estábamos, dice, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados, Él extendió su gracia hacia nuestras vidas para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Incluso en medio de un mundo pues lleno de pecado, Dios de ahí nos sacó, ¿verdad? Dios busca rescatar a aquellos que no son fieles, ¿verdad? Aquellos que son fieles, ¿verdad? Él siempre nos aparta, nos ayuda, ¿verdad? A permanecer fieles. A veces podemos sentir, pues, algún día que estamos, pues, atrapados, angustiados por las circunstancias, no encontramos la salida, pero siempre podemos confiar en que Dios está dispuesto a rescatarnos. Y no lo dudemos, ¿verdad? Porque Dios es fiel y Él está al cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero también nos da esa misma advertencia, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Y nos dice, sal de ahí, Pecado, ¿no? exactamente, pero ya no mires atrás. ¿Cuántas veces, tristemente, pues vuelves y deseas volver atrás? Muchos tristemente vuelven atrás, ¿verdad? Pero Dios quiere que salgas de ese lugar, ¿verdad? De ese lugar del pecado y que vuelvas a buscarle, ¿verdad? La instrucción de no mires atrás, tras de ti, pues es crucial, ¿verdad? Mirar hacia atrás simboliza el deseo, pues, de aferrarse del pasado. ¿Cuántas veces, verdad? Muchos se aferran a su pasado, a vivir de esa manera, esa vana manera de vivir, ¿verdad? Incluso si eso es destructivo, ¿verdad? Muchos vuelven a aferrarse a ese pasado, ¿verdad? Ese pasado que viciado, ese pasado que no trae, que solamente hay dolor, hay tristeza y no hay esperanza, ¿verdad? Muchas veces se aferran a eso. Por ejemplo, perdón, fíjense que lo que está diciendo ahorita mi esposa es bien, bien interesante y bien importante porque sí es cierto, muchas veces Dios nos rescata y nos restaura de una situación muy difícil, ya sea el hombre o la mujer, y volvemos al pasado. Y en un discipulado que dimos, mi esposa y yo decíamos que Satanás nos trae el pasado en nuestro presente. ¿Para qué? Para que miremos atrás, ¿no? Para que vuelvamos a renunciar y digamos, no, ya no quiero nada, si soy esto, si soy el otro. O muchas veces alguien lastimó a una persona y dice, yo ya estoy sano, y no es cierto, porque sigue con esa misma situación aquí, en su corazón. Se aferra a ese pasado. Por eso dijo mi esposa, incluso si eso es destructivo y esa situación, y eso se ve mucho en los matrimonios, esa situación puede destruir un matrimonio o puede destruir familias, pero ¿qué hacemos? Nos aferramos al pasado. Yo soy así, a mí nadie me lo hace, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y en Lucas 17:32, Jesús nos recuerda y nos dice, acordaos de la mujer de Lot, que no volvamos atrás, ¿verdad? Así Porque es. que dijo que no debería de volver atrás y volvió, miró hacia atrás y nosotros como hijos de Dios no debemos, nuestra mirada dice que debe de estar puesta en Jesús, que es el autor y Ujú. consumador de nuestra fe, ¿verdad? Ella miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal, ¿verdad? Lo vemos en Génesis 19:26 para lo que quieran después pues ver, ¿verdad? Ese Revisar. pasaje, consultarlo, se encuentra este pasaje cuando ella volteó atrás y se convirtió en una estatua de sal, se encuentra en Génesis 19:26. Este acto de desobediencia, porque fue desobediente, ¿verdad? Tuvieron una instrucción de que ellos no podían mirar hacia atrás y ella desobedeció, ¿verdad? Ilustra cómo el apego al pasado puede llevarte a la perdición, es lo que decía mi esposo, ¿verdad? Muchas veces Dios ya nos rescató tal vez de algún vicio o de algo que no es grato delante de Dios y vuelves, ¿verdad? Vuelves a ese pecado, vuelves a ser desobediente, ¿verdad? Y eso te lleva pues a una perdición, ¿verdad? Cuando Dios nos llama a dejar atrás el pecado, tenemos que hacerlo con determinación, obediencia, bien importante, ¿verdad? Y fe en el Señor, ¿verdad? Pero tristemente siempre hay una lucha contra la nostalgia de lo que dejamos atrás, ¿verdad? Muchas veces a algunos les pasa, ¿verdad? Anhelan
lo que tenían antes, ¿verdad? Lo que disfrutaban, ¿verdad? Porque tal vez muchos luego no quieren buscar del Señor porque dicen, no, es que me prohíben todo. No, Dios no nos prohíbe nada, ¿verdad? Solamente nos pide que obedezcamos lo que dice su palabra, ¿verdad? Y es lo que hoy en esta tarde, pues nos invita, es que dejemos de mirar atrás esos deseos, ¿verdad? Que son pasajeros, que son vanos. Y en Filipenses 3, del 13 al 14 nos dice, hermanos, aquí nos está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya ve, aquí Pablo lo tenía, ¿verdad? Bien presente, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, Amén. al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Proseguir a esa meta, ¿verdad? A ese blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La nostalgia, pues, puede ser un obstáculo, hermanos, amigo, para nuestro crecimiento espiritual. Esa nostalgia de decir, ay, cuánto anhelo lo que hacía antes, ¿verdad? Hay cosas que nosotros ya no, como hijos de Dios, no debemos de anhelar, ¿verdad? Cosas que a Dios no le agradan y tristemente muchos todavía anhelan o les causa nostalgia, pues su pasado, su vieja manera de vivir, ¿verdad? Y eso pues va a ser un obstáculo para que para nuestro crecimiento espiritual y nos impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos recordar que lo que Dios tiene para nosotros en el futuro es mucho más grande de lo que hemos dejado atrás, es más glorioso, ¿verdad? Es de más bendición lo que Dios tiene para nosotros Amén. en este momento y en futuro, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la urgencia de escapar de todo lo que nos daña y nos hace pecar. Sí, decía, ¿no? Dice, corre, 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 dice, no sea que perezcas. Hoy el Señor nos está diciendo, ya no mires hacia atrás, ya no mires a ese pecado, ya no mires a esto, no sea que perezcas. Así O es. sea, no sea que quedes separado, ¿no? Por ejemplo, hay algo, con todo respeto, hay algo que muchas veces se nos cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, en las oraciones. ¿Qué pasa? Siempre llegamos tarde. Otro ratito más. Estamos mirando hacia atrás. No tenemos un compromiso real. Yo no estoy diciendo que no pueda pasarte, pero cuando ya es Repetitivo, repetitivo, constante. constante, ahí hay un problema. Ahí hay un problema que tenemos que trabajarlo, porque hay un problema espiritual, ¿no? ¿No? Así es, podemos ver, ¿verdad? Que esa palabra que está en Génesis 19:17 que dice escapa, nos indica urgencia. No hay tiempo para perder, ¿verdad? O sea, como ahorita decía mi esposo, corre. Le dice Pablo, también le dice a Timoteo, huye de esas pasiones juveniles. O sea, no te quedes ahí porque te puede atrapar, ¿verdad? Te puedes atrapar en esa maraña de pecado y sabemos, ¿verdad? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Amén. pero muchos se quedan ahí atrapados, si no huye, si no escapa, ¿verdad? Esa circunstancia puede quedar atrapado. Por eso la importancia de ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? La vida cristiana es algo que quiere, pues, una acción, Este, ¿verdad? Es algo activo, debemos de ser activos, ¿verdad? Podemos ver en la palabra cómo nos hace la invitación de que nosotros no seamos perezosos, de que nos accionemos, tenemos que tener decisiones para no volver atrás, ¿verdad? Atrás con ese pecado, ¿verdad? En Hebreos 12:1 vamos a un pasaje que pues, lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Pero ahorita le vamos a dar lectura. Hebreos 12:1, por favor. por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, perdón, que tenemos por delante. Así es. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Despojarnos de ese peso, del pecado, ¿verdad? Dice que nos asedia, está, pues ahí el pecado te está ahí asediando, ¿verdad? Y dice, corre, ¿verdad? Tenemos que correr, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Exactamente. Tenemos que
ser constante y ser diligentes en permanecer, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no tenemos paciencia para correr en el camino de Dios? Nos empezamos a A desesperar cansar, porque hay tribulaciones, porque hay y no hay paciencia. viene el desánimo. Ajá. Entonces dice, corre, corre con paciencia. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, el Espíritu Santo nos va a ayudar con esa paciencia de seguir en el camino y en esa carrera. Cuando nosotros dejamos de tener los ojos puestos en Jesús y los ponemos en el hombre, empezamos a ver, este tiene esto, tiene el otro, los defectos de las personas, ¿verdad? Así es, pero nuestra mirada tiene que estar en Jesús, ¿verdad? Así es. Claro que es importante que como hijos de Amén. Dios tengamos buen testimonio, pero realmente lo que nos debe de mantener y nuestra fe es Jesús, somos discípulos de Amén. Jesús, ¿verdad? En este verso pues se nos instruye algo bien importante que les decía, ¿verdad? A despojarnos, ¿a qué? A quitarnos de todo ese peso, porque ese peso pues no te deja avanzar. Cuando tú traes algo, una carga, por ejemplo, cuando vas y haces tus mandados, ¿qué pasa? Cuando traes tus bolsas, eso te impide este, a caminar más lento, ¿verdad? Porque traes peso, ¿verdad? Y eso es lo que hace el pecado, te estorba, es un obstáculo, lo veíamos, ¿verdad? Para que tú sigas haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto implica de despojarnos una decisión, Ujú. consiste de dejar atrás todo lo que nos impide avanzar en nuestra relación Sí. con Dios. Por ejemplo, la palabra asedia, ¿qué significa? Dice, del peso del pecado que nos asedia, dice, asedia significa algo que nos hace como un cerco, ¿sí? Es Ujú. algo como que nos rodea, dice, o sea, y si ya despójate de eso que te está rodeando, que no te está dejando crecer espiritualmente, porque es una cerca espiritual que no te deja crecer, que no te deja avanzar, que te trae parado. Por eso no puedes correr esa carrera, por eso no hay paciencia, porque el Espíritu Santo no hace la obra, porque no quieres despojarte de esa cerca que te está atando. Es ese Y, pecado. y en una de esas puede ser hasta el perdón. Así es. Entonces, pues despojémonos, ¿verdad? De todo aquello que estorba y que nos impide, pues permanecer, ¿verdad? Buscando a nuestro Dios. Al igual que pues Lot, debemos de estar dispuestos a salir de nuestras ciudades. El pecado, la Amén. desobediencia, ¿verdad? Sí, Que es que aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Conforme a este pasaje, ¿verdad? Él tenía que huir, que él tenía que salir de ese lugar, ¿verdad? sí. O sea, ¿qué está diciendo mi esposa? Mi ciudad, por ejemplo, a lo mejor uno le gusta pelear, salte ya de esa ciudad. A lo mejor uno le gusta el chisme, salte de esa ciudad. Así es. A lo mejor uno es mujeriego, salte de esa ciudad. Depende del pecado. Piensa en el pecado que tú en este momento dices para que sabes que es para Dios pecado. Dice, debes de estar dispuesto a salir ya Amén. en el nombre de Jesús de esa ciudad que te está cercando, Así es. ¿verdad? Hoy Cristo nos hace pues una promesa, ¿verdad? Que de un nuevo comienzo. Es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos, Él nos da esa promesa, nos da esa nueva, porque dice su palabra, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? De un nuevo comienzo, de estar Ujú. delante de Él bien, ¿verdad? Pero también con nuestro prójimo, ¿verdad? Amén. Y en segunda de Corintios 5:17 nos asegura, y es un versículo que muchas veces ya lo hemos visto, ¿verdad? Que si alguno está en Cristo, dice que es, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí hechas, todas, dicen, no nada más una parte, Exacto. todas son hechas nuevas. Que era como el versículo que estamos diciendo, ¿no? Dice, las cosas viejas pasaron, esas cosas que te secan ya pasaron. Así es, ya despójate, despójalas, quítalas de tu vida, ¿verdad? Al dejar atrás el pasado, pues podemos abrazar la identidad nueva que Cristo tenemos, Que ¿verdad? en Y Cristo caminar tenemos. Amén. y vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Y ya no como pecadores, sino como hijos de Dios. Esto nos da la confianza, pues, para avanzar, sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, porque muchos viven, ¿verdad? Así sin propósito, sin esperanza, ¿verdad? Te recuerdo que el destino de Lot y su familia dependía de su obediencia, porque al escapar a la montaña,
encontraron un refugio y salvación, ¿verdad? Hay solo dos caminos para escoger, ¿verdad? Vida y muerte, ¿verdad? Las cuales traerán las consecuencias a nuestras vidas, ¿verdad? Dependiendo de cuál tú decidas buscar, si el camino que es Cristo o la muerte, ¿verdad? En Deuteronomio 30, 19 al 20, ¿qué nos dice Dios? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Fíjate lo que nos está diciendo, nos está poniendo Dios por delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así es, Dios nos da a escoger, ¿verdad? Dios no es Así un Dios es. que te impositivo como muchos piensan, ¿verdad? Que Dios es impositivo, no. Dios te da el libre albedrío, te ha dado el libre albedrío para que tú escojas, dice, escoge. Está la bendición y la maldición, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios de amor y de misericordia porque Él dice que Él tiene, lo vamos a ver ahorita más adelante, pensamientos de bien y no de mal para cada uno de Hoy nosotros. nos está diciendo el Señor, tú decides ese Entonces, pecado que te asedia, o sea, romper ese pecado, romper esa cerca que te está, que no te deja mover o vivir en ella. Es tu decisión, hoy nos está diciendo el Señor eso, ¿no? así es. A que, pues aquí nos dice, ¿verdad? Que nos recuerda que Dios nos ha dado la libertad de elegir, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Nos ha dado el libre albedrío entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elegir seguir a Dios y sus caminos es la clave para experimentar su bendición en nuestras vidas, ¿verdad? La obediencia a su palabra nos lleva a la paz y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El no mirar atrás y seguir adelante en Cristo, tenemos, ¿verdad? Esperanza que algún día lo veremos, ¿verdad? Si no miramos atrás, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, seguir, ¿verdad? Y que un día le veremos, ¿verdad? Al seguir a Cristo tenemos la certeza, que es la seguridad, ¿verdad? Nuestra confianza, nuestra fe, que Dios tiene un plan para nuestras vidas, ¿verdad? Y ahorita les voy a compartir el que les decía en Jeremías 29:11, que nos dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. así es. Él tiene planes y propósitos para bien, ¿verdad? Para nosotros, Mm. ¿verdad? Al mirar hacia adelante podemos encontrar consuelo en la verdad de que Dios está guiando nuestros pasos y que su propósito es siempre bueno para sus hijos, ¿verdad? Porque somos sus hijos, ¿verdad? Hermanos y amigos, ¿verdad? Nuestra meta debe de ser Cristo y no mirar atrás, ¿verdad? En ese pasado. Es esencial para los hijos de Dios la obediencia, ¿verdad? Eso traerá pues crecimiento espiritual, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? E instruirnos en su palabra para poder resistir, ¿verdad? Tenemos una carrera por la cual tenemos que terminar, pero es Amén. necesario que nosotros pues estemos y permanezcamos pegados a la vid verdadera, ¿verdad? Dice que Él es la vid verdadera, nosotros el pámpano, y dice que separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? En Hebreos 12:1-2, ¿qué nos dice? Sí. Bueno, es repetir un poco. Repetir, Ajá. ajá, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hoy entendimos qué es, ¿verdad? uh-huh. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, entonces nuestra mirada y, y debe de estar en Jesús porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Al igual que pues un atleta, ¿verdad? Que aquí Pablo en los pasajes que leímos, ¿verdad? De Filipenses, de Hebreos, ¿verdad? Él dice que nuestra mirada
debe de ser, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que mantenernos enfocados en ese llamado, ¿verdad? Que Dios nos hizo de permanecer, de buscarle. La vida cristiana es una carrera pues, que requiere perseverancia y disciplina. Y lo podemos ver, ¿verdad? En un atleta. Es necesario para lograr su objetivo, ¿verdad? De llegar a esa meta, es ser perseverante, pero algo bien importante, la disciplina, ¿verdad? Ellos entrenan día a día, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo? Pues a través de la lectura de su palabra, teniendo oración, pasando con él, ¿verdad? Es como nosotros vamos a alcanzar y llegar a esa meta, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús, ¿verdad? Y pues, Es la única acá, manera de lograrlo, ¿no? así es, para llegar a ese blanco, ¿verdad? A esa meta, pues es solamente no dejar de mirar y pues, a Jesús, ¿verdad? Que es el autor y consumador de nuestra fe. Y para concluir, pues me gustaría dejarle dos preguntas para que reflexionen, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿hay áreas de tu vida donde sientes, perdón, la tentación de mirar hacia atrás? Te vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Hay áreas de tu vida donde sientes la tentación de mirar hacia atrás? Es decir, mejor me regreso o no. Ahí es. Pues son preguntas para que tú reflexiones, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿te encuentras aferrándote a viejos hábitos o relaciones que Dios te ha llamado a soltar? Nuevamente, ¿te encuentras aferrándote a viejos hábitos o relaciones que Dios te ha llamado a soltar? Y sí es cierto, es bien importante muchas veces dejar esos hábitos que no nos permiten avanzar, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que la instrucción de Dios es clara en esta tarde, ¿verdad? Acerca del devocional que hoy vimos, dice, escapa de ese pecado y no mires atrás. Pues les agradecemos, mis hermanos, que hayan tomado ese tiempo para poder tener este tiempo de devocional, invitarles, ¿verdad? Que permanezcan fieles, que sigan adelante. Hay un, hay un dicho, ¿verdad? Dice que no hay que mirar para atrás ni para tomar vuelo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar siempre hacia el frente, ¿verdad? Mirando a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran ejemplo, ¿verdad? Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, tía. Amado Padre Dios, te damos gracias, bendito Padre, por esta tarde, que siempre es de bendición, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Nos hablas que eh, el compromiso que nosotros adquirimos, Señor, al seguirte, Padre Santo, no puede ser a la ligera, bendito Señor. Debemos de estar comprometidos, debemos de estar prestos para todo lo que tú nos ordenes, bendito Dios. Y gracias, Padre Santo. Gracias porque tú nos hablas cada día, bendito Padre. Y nos dice, Señor, que debemos de confiar en ti, que, que debemos de confiar, Señor, en aquel que ya lo ha hecho todo, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mi tía Delfis, de mi tío Gus, de cada uno de los hermanitos que tuvo a bien tomar este devocional y también por cada alma, Señor, que lo escuchará por medio de las redes sociales, ven tu Padre, te rogamos por ellos, ven tu Señor. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que es de bendición, gracias por nuestros pastores y por cada hermano de la iglesia de Dios es fiel. A ti sea dada la gloria, Señor, la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga y gracias por Amén. tomarse su tiempo. Bendiciones. Dios Gracias, bendiga a señorita. todos. Gracias, Bendiciones, Justin. Pásala bonito, Bendiciones. bye. Bendiciones. 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 Bendiciones, Bendiciones. hermanita.